Amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar el día de hoy en Transformando Historias por WeWow, patrocinado por Mundo Ejecutivo, con un invitadazo que les va a encantar. El día de hoy les tenemos una historia maravillosa, Ricardo Calderón de la Barca. Él es uno de los socios principales de Imaginación, una de las agencias principales en nuestro país, organizadora de eventos, de congresos y un montón de experiencias inolvidables. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te va? Jorge, muchas gracias por invitarme. Increíble, qué padre estar aquí en este gran programa que tiene. Pues muchísimas gracias por venir. Déjenme contarles un chismecillo, amigas y amigos. A Ricardo yo lo conozco desde hace más de 30 años, probablemente cuando éramos niños, unos chamaquillos ahí en la prepa y en la secundaria. Y desde ese entonces, ya Ricardo y su hermano Carlos tenían el sueño de crear cosas y de imaginar mundos distintos y crear personajes y lograr llevar a las personas con su imaginación a otro lugar. El día de hoy vamos a platicar con Ricardo acerca de dos momentos, de cómo han transformado historias, las historias de las compañías, las historias de su propio equipo y sus historias personales. Así que le vamos a preguntar a nuestro querido amigo Ricardo Calderón, ¿cuál fue ese momento más difícil en su historia como compañía, en su historia como emprendedores? Cuéntame un momento, Richard, en el que ustedes dijeron, esto no va a funcionar, vamos a tener que cerrar, o quizá un momento que les haya cuestionado si estaban en el lugar correcto. Pues mira, esto sucede más o menos antes del 2000, antes del cambio del milenio, y llegamos a tener una cuenta que ganamos para Estados Unidos. Esta era una cuenta de dos empresas, una mexicana y otra americana, y necesitaban hacer el lanzamiento de una playera en todo Estados Unidos, Canadá y México. Empezamos todo este trabajo y era tanto que nos empezamos a olvidar de los otros clientes. Y nos empieza a ir increíble. Empezamos a ganar premios en Long Beach, California, en Toronto, una gira impresionante. Es más, el cliente nos alcanza en una de las expos de estos trade shows y nos dice, oigan, bájenle porque ya no podemos producir lo que nos está demandando todo el ruido y toda la campaña de eventos que estamos haciendo y que está jalando mucho la atención. Así que íbamos viento en popa, increíble, y entras en esa caja de confort un poco. Sí, claro. Que también decir, no, todo está increíble, viajamos a Estados Unidos, ya sabes, ¿no? Sí. Y te la crees demasiado, y creo que ahí es donde no te puede pasar como empresario que pierdes un poco el piso, que creas que todo está funcionando, porque la vida te la puede mover así, ¿no? Oye, ¿les viene en qué momento de la vida de la empresa? ¿Cuántos años después de haberla formado? En el 2000 ustedes ya llevaban algunos años porque acaban de cumplir recientemente 25 años. Felicidades. Estuvimos ahí en su celebración maravillosa en el piso 51 aquí en la Ciudad de México. Esto ocurre cuando ustedes tienen ya un tiempo con la empresa, o sea, no es como que acababa de empezar. Sí, yo inicio Imaginación como casa productora nada más de comerciales y documentales a mis 22 años. Estamos cumpliendo 30 años de ser productora de comerciales, televisiones y la parte audiovisual. Pero el 97 es cuando inicia Imaginación. Quiere decir que esto nos sucede 3 años de haber empezado ya la empresa, Carlos y yo, de haber fundado. Muy pronto entonces. Fue muy rápido, la verdad es que fue muy rápido. ¿Y cuál fue el problema? Todo en las sociedades, si no quedan acuerdos bien puestos, tenemos que aprender a veces con los guamazos. Las demandas, los problemas, el no haber dejado este acuerdo bien puesto, hace que nos vuelen la campaña, no firmamos un contrato anticipado, nunca más. Ahora sí ya, nunca más. Todo por escrito. Y se te hacen amigos los abogados, mientras que enemigos los otros del otro equipo. Y de repente nos vemos sin nada. Nos quitaron todas las cuentas que teníamos, no habíamos buscado nada. En ese momento también yo estoy pasando por una situación personal de mi hijo está por nacer, trae un problema, entonces nos quedamos sin nada prácticamente. Recuerdo esa Navidad que estábamos 4 personas y teníamos 200 pesos y le dijimos al mensajero, ten para Navidad, brother, y pues vámonos, no hay nada que hacer. Wow. Y en ese entonces nos empieza a buscar Pfizer y hacemos una presentación a una línea de producto. Le gustó tanto que nos llama el team leader de toda esa unidad de negocio. Le gustó tanto que le presentamos al director de mercadotecnia de todo Pfizer. Y de repente decíamos, ahí viene la luz, ¿no? Y en eso nos avisan, vamos a comprar, se va a fusionar Pfizer Farmacia. La convención no es para enero, es hasta abril. Eso es así de, no, por favor.
vendiendo cosas. Bueno, fue todo ¿Tuvieron que un tema. despedir personal y tuvieron que reducir el equipo Mucho, o mucho. no? Sí. Nos quedamos 3 personas a tratar de sacar. Wow. Pero aparte, creo que aquí empezó algo muy interesante de imaginación, porque empezamos creo que la historia que tú dejas también con tus alianzas y tus proveedores, que no le decimos proveedores, son realmente socios estratégicos porque dan la cara por ti. Tú no puedes dar para un evento la cara tú solo, es imposible. Eres un equipo con toda tu gente, con todos los que confían y creen en ti. Correcto. Y esa gente empezó a confiar y decir, vamos con ustedes, los apoyamos cuando no importa. Oye, pues fíjate que nos dicen que pagan 30 centavos, estamos con ustedes. Y vamos a dar a Orlando, Florida, a hacer esta gran convención. Y pues nos llevamos todo Pfizer. Prácticamente ahí la empresa empieza a recuperarse y nos ven unos socios que ellos tienen educación médica continua y en ese momento dice, oigan, nos encanta la empresa, les compramos una parte accionaria. Y entonces nos vamos ahora sí que a otro nivel. Claro. ¿Por qué otro nivel? Porque nadie te enseña. Y los dejan operando, ¿no? O sea, se quedan ustedes operando claro. la empresa, simplemente ellos como socios capitalistas inyectan el capital para que ustedes crezcan, ¿no? Y muy activos en la Junta de Consejo. Es decir, lo que te quiero decir es que de ser nadie nos enseña a ser empresarios. Por más colegio que tengas, estudios, universidad, nadie te dice así es la vida real de ser empresarios. Pero a la hora de entrar en un grupo tan grande, ya consolidado con despacho de abogados, un despacho muy grande contable y un grupo de gente que pues ya sabe está lo en que otro está nivel, haciendo. nada más las juntas de consejo para mí eran unas maestrías, ¿no? Es decir, cómo opinaban, ibas a llevar decían, tu libretita a tomar apuntes, ¿no? Para saber. Crecimos mucho, aprendimos mucho y la empresa empezó a irse a otro nivel, porque como entramos con Pfizer, que era en ese entonces uno de los más grandes, ellos tenían puros laboratorios y nos fue muy fácil a toda la industria farmacéutica. Déjame contarte que en algún momento yo fui director de recursos humanos en una empresa farmacéutica y en algún momento contraté los servicios de imaginación para una convención y cuando me llegaron a ofrecer los servicios me dijeron, estos son los dueños de la industria farmacéutica. Y dije, ¿quiénes son? Y bueno, era Ricardo, ¿no? Entonces, de verdad, se apoderaron de la industria farmacéutica en cuanto a convenciones, eventos, reuniones de ciclo, juntas de distrito. Fue un éxito tremendo. Pero déjame preguntarte algo interesante, porque ser emprendedor y de estar tú y Carlos, tú y tu hermano, impulsando la compañía, logran que los compren y de pronto pierden control, porque al final del día ya es un board en el que hay que socializar decisiones y dar opiniones. ¿No es tan complicado o sí? Porque muchas personas, muchos emprendedores que nos ven y que leen las revistas y las publicaciones de Mundo Ejecutivo, en algún momento han tenido la oferta de ser comprados, de ser adquiridos. Y creo que el gran temor es, ¿suelto control, no suelto control? ¿Ingresan recursos? ¿Me quedo operando? ¿Qué tanto voy a poderle impregnar mi sello? ¿Qué tanto me van a imponer una cultura? ¿Cómo lo vivieron ustedes? La verdad fue increíble. Hicimos una sociedad con gente de primer nivel. Eso fue, creo que lo más importante. Gente educada, gente con principios, gente con valores, que aunque nos exigía mucho de resultados, por otro lado nos dejaban operar, es decir, creían en el proyecto. Bien. Nosotros traíamos todo el concepto y la metodología de edutainment, educación con entretenimiento, y les hacía mucho sentido porque como ellos venían con educación médica continua de Harvard Medical School, mientras que nosotros llegamos con oigan, vamos a hacer esto pero de forma divertida, les hacía clic y decían, qué buena onda, porque ellos aparte lo hacen diferente. Entonces nosotros empezamos a hablar de una industria donde al médico pues no nada más era traerle al gran gurú. Claro. ¿Por qué no le hacemos algo entretenido? ¿Por qué no le hacemos vivir como vive un paciente? Es más, lo que empezamos de disruptivo fue agarrar los casos clínicos. Y decía el de mercadotecnia, ¿por qué si hacen el evento aquí en el caso clínico? Ahí está el storytelling. Claro. Ahí está la historia del paciente y es cuando les empezamos a dar vida y dicen, qué padre, me estás contando una historia de mi paciente y me estás haciendo sentir un poco del otro lado, ver como médico la otra parte o como vendedor del producto que vas a dar con el médico, cómo me puedo acercar más al paciente, al médico. Entonces eso nos jaló increíble y a ellos les encantó el proyecto. Fíjate qué interesante y yo creo que es algo en lo que coincide Imaginación con WeWow. Hacemos este tipo de sesiones, de keynotes, de workshops, pensando mucho en que el ejecutivo, el empleado, el gerente, el director, está medio cansado de las fórmulas dictadas por un experto que da flojera, ¿no? Ustedes inventan personajes, hacen cosas loquísimas, ¿no?
creo que tiene 9, 10, 15 personajes distintos vinculados al mundo de las películas, del cine y del deporte. ¿No fue difícil al principio, Ricardo? ¿No decían, ustedes están haciendo qué cosa aquí con este personaje que nos viene a explicar temas de liderazgo, alguien que está disfrazado de un médico brujo? Cuéntanos esa parte, porque claramente fueron muy disruptivos y rompieron un paradigma y rompieron una manera de educar al ejecutivo. ¿No fue difícil al principio? Sí, había que educar al cliente, había que decirle que esto funcionaba, había que hablarles de esta metodología. Me toca cuando yo hago toda la Secretaría de Turismo, que había un canal que se llamaba Travel Channel, y era como la agencia más grande que existía por televisión, pero Travel Channel estaba por lanzar Discovery, era parte del grupo. Y entonces yo voy por parte de la Secretaría de Turismo a ver toda esta negociación de cómo podíamos difundir México de otra forma, y ahí encuentro que es edutainment. Yo decía, ¿cómo van a hacer un canal nada más de hablar de documentales? Porque los documentales pues no tenían ese tema de edutainment, eran simplemente contenido. Sí. Y aprendo eso, nos enamoramos de eso y lo empezamos a aplicar. Entonces realmente no estábamos aplicando esto ya hasta el 2003, 2004. Veníamos con toda esta cultura, casi te puedo decir desde que arranca Imaginación. Lo aplicamos con el primer cliente que fue Hasbro. La forma de vender y mostrar todos los juguetes a los de piso de departamentales, pues fue realmente esa parte disruptiva. Y creo que lo mejor de Imaginación fue que los clientes cómo nos recomendaban. Algo curioso que pasa con Pfizer es que Pfizer despide a mucha gente. Sí. Fue lo mejor que nos pasó. Porque se nos fueron a muchas empresas. Que es que ellos me ayudaron, es que ellos lo hicimos diferente. Y empezamos a irnos a una expansión padre por el resultado que estábamos dando. Increíble. Ahora, ya nos contaste un poco, Ricardo, de ese momento difícil en el que los últimos 20 o 200 pesos se los entregas a una de las personas del equipo y les dices, pues a feliz Navidad, aquí ya no tenemos nada, ¿no? Dicen por ahí que en los momentos más oscuros uno alcanza el entendimiento del por qué hace las cosas. Ya en el siguiente bloque con Sergio, cuando hablemos un poco más de cómo tú te has transformado, tendremos oportunidad de que nos platiques de cuáles han sido esos momentos muy oscuros. Pero quiero centrar la atención del auditorio en el momento que más orgulloso te haya hecho sentir de Imaginación. Cuéntame una historia. ¿Cómo se veía ese lugar? ¿Cómo era ese entorno en el que lloraste de felicidad en tu empresa? Ay, qué buena pregunta, porque han sucedido muchos. La verdad es que... Uno que recuerdes que digas, valió la pena toda la friega de mi vida a cambio de haber vivido esto. Pues yo creo que fue la nominación en Londres, más que el premio en sí. La nominación en Londres fue porque hicimos un proyecto muy complicado para Kia Motors. Hablando con el cliente, vamos a meterlo en concurso. Nunca pensamos que en Londres estabas concursando con empresas francesas, de Londres, de París, de todo el mundo. Es decir, los big. Si estás en los Óscares, pero de los eventos. Y que de repente, me acuerdo, fue un sábado, leer un mail y lo volví a leer. Y decía, no es cierto que estamos ahí, es decir, estamos en los... Cuéntanos un poquito del premio. El premio era el premio por... Life Event of the Year. Life Event of the Year. Lo da AB, la empresa más grande de eventos, es una revista muy importante en Londres. Hace un premio tipo Óscares de alfombra roja en un lugar increíble en Londres. Y en eso, pues, estamos en los 10. Ahora sí que en esa lista selecta. Cuando llego a Londres a recibir el premio, me siento en la mesa y estaba una juez del concurso. Me dice, Ricardo, ganen o no, tengo que decirte algo. Número 1, ¿cómo le hicieron? Pensamos que el presupuesto eran dólares o euros, eran pesos. ¿Cómo hicieron con tan poco presupuesto lo que vimos que hicieron? Y es que en México eso tenemos, somos creativos, tenemos que salir con el recurso que sea, reinventarte y ver cómo lo haces. Y 2, me dijo, llegaron 2,000 proyectos, ganen o no. Oye, 10. Estás en los 10 mejores del mundo. Sí, de tu país, del mundo. Entonces, siéntete muy orgulloso. No ganamos,
Pero al haber estado ahí, haber visto contra los grandes proyectos que concursamos, cómo nos tomaron en cuenta, cómo estaban tan contentos de ver todo, es decir, los jueces llegaban, me platicaban, ¿no? Y me encantó el proyecto, etcétera. Con eso no importa el premio. La gran satisfacción de que todo el equipo que habíamos trabajado para eso, todos los Imagineers, como nos decimos, los ingenieros de la imaginación, estábamos todos ahí en esa mesa, aunque yo fui solo, pero todos estaban ahí felices de lo que estaba pasando. Fue un gran momento. Fuera de que todos pueden decir, bueno, el gran momento es cuando recibes un premio. Ha habido grandes momentos cuando ese silencio en un evento y de repente empiezan esos aplausos que dices, Ya estuvo. lo logramos, y se para el director general y dice, gracias, imaginación, cambiaron todo esto, nos hicieron que esto sucediera. Sí. Esos son los grandes momentos. Déjenme ilustrarles un pequeño ejemplo de lo que nos está platicando Ricardo. Hace poco nos llevó a una convención. Grupo Herdes. Con Herdes, a su convención anual. Y bueno, chicos, todo era Star Wars por todos lados. O sea, a mí llegaron a sacarme, después de haber dado mi keynote en el evento, un par de troopers con un atuendo perfectamente bien diseñado, tal como si se tratara de los atuendos oficiales de la película. Todos los directores vestidos, disfrazados de Jedis, y una cantidad muy interesante, me parece, de conceptos ligados al contenido serio de la compañía. Porque no es nada más organízate un happening de Star Wars, es vincúlalo a los lineamientos estratégicos de la organización. Fíjate que cuando me tocó verlo, yo los había visto en acción muchas veces, los había contratado, o ustedes me contrataron a mí. También. Pero creo que hay un condimento muy particular. Ustedes la pasan a todo dar, ¿no? Y yo trabajo con muchos meeting planners y todos lo hacen espectacular, pero yo vi una cosa muy interesante en el equipo de trabajo. Se están riendo se están divirtiendo. O sea, ¿cómo creas esa cultura al interior de imaginación para lograr y permitir que estos momentos luminosos como el premio, cuando tú dices mis Imagineers estaban conmigo en el evento, aunque no estaban conmigo, pero ¿cómo logran o qué han hecho a nivel cultural para lograr generar ese buen ambiente, ese buen ondismo, como digo yo, al interior de la compañía? ¿Cuánta gente tienen hoy y cómo lo logran? Mira, primero contestando la primera parte, tú me vas a entender. Desde que nacimos hemos estado pegados a Disney, gracias a mi abuelo. Mi abuelo fue un empresario de espectáculos que traía Holiday on Ice, Disney on Parade, muchísimo de eso. Al gerente de espectáculos de ese Disney on Parade se vuelve como nuestro tío. Mi papá y él se adoptan como hermanos. Y en 1975 le avisa a mi papá, me tengo que ir a Orlando, no sé a qué voy a ese lugar que está lleno de pantanos. El señor se fue de director general. Wow. A partir de eso éramos la familia Disney, es decir, vivíamos en los parques, nos tocó ver todos los detalles al final de Epcot Center, y pues vivir esa experiencia fue una oportunidad que no la tienen casi nadie. Casi es poder estar en el parque y aquí está mi brazalete, pasa para todos lados, abajo, arriba, por todos lados de Disney. Y empiezas a entender una cultura, empiezas a entender algo que ves que tiene una empresa tan grande, que tiene una cultura muy importante. Y siempre adoptamos esta frase de Walt Disney: si no es divertido, no lo hagas. Y se nota, ¿eh? Y justo es se eso. Se nota. Porque voy a contarte algo. Mi papá venía de agencia de publicidad, se volvió asesor en mi empresa. Y un día estábamos en un estrés enorme, se revienta una planta de luz. A las 8 abríamos la puerta de los convencionistas, 7:30 la planta no prende. La forma y el estilo a lo mejor de él era a gritos todo esto. Espérate, si yo pongo nervioso al plantero, no lo va a hacer. Ya viene otra planta para acá, tranquilos todos. Señor, ya estuvo. Le di la confianza, tú ve y arréglalo como puedas. Eso es más difícil, porque pasarla bien cuando las cosas salen bien, pues eso lo hace cualquiera, ¿no? Pero pasarla bien cuando las cosas no van bien, eso es de maestro Jedi, noveno Dan. Tengo que contarte una anécdota que habla mucho de esto que estás diciendo. Estábamos en un evento muy complejo también con Kia. Después de haber ganado el premio, supérate tú mismo con otro evento. Esta era una pantalla 360, tenía interactividad, etc. La escaleta es como la partitura de un director de orquesta. La escaleta estaba perfecta, igual íbamos a abrir ya puertas y la planta hace nos apaga todo el equipo y se prende el equipo. Señores, todos revisen, todo bien. Y mi computadora veo que se tarda, la escaleta se fue. Todo bien, íbamos a punto de mandarse las copias para que todo el mundo tuviera su partitura. Y en eso les toca decir a todos: señores, no hay escaleta. Era 1 hora y media de show, con entradas precisas. Y todos me dijeron: Ricardo, estamos contigo, venga. Y todos empiezan a aplaudir. Ricardo, vamos. Imagínate que es como empezar a tocar. A capela.
y empezar a irte y empezar a soltarlo, 0 errores. Es decir, fue esos que terminas casi llorando de decir, lo logramos, pero logré por el equipo, no fui yo. Ellos en el ensayo están apuntando, están anotando, están poniendo atención. Muchos ingenieros están en la baba. No, están en lo que está tu gente. Son ingenieros de la imaginación que saben el compromiso que es estar en vivo. Y ya pasaron por donde asustan varias veces. Sí. No son cualquier... Y tu equipo te respalda. Entonces, esa, me acuerdo que la clienta me dijo, no sé cómo lo hicieron, pero... Wow. Bravo. Fíjate, hay un libro, amigas y amigos, hablando de este tema en particular, si les interesa, antes de despedirnos, que habla se llama Hábitos Atómicos, seguramente lo has escuchado, y cuenta la historia de Ian Thorpe, este nadador que ganó muchísimas medallas en los Juegos Olímpicos, y hay una competencia en la que en el salto, donde arranca para la competencia en la final, Ian Thorpe pierde los gogles. Y para un nadador los gogles son clave porque tienen que saber exactamente en dónde está para girar de campana y regresar, ¿no? Pero en ese momento él cierra los ojos y nada con los ojos cerrados los 400 metros y gana, ¿no? Cuando le preguntan, ¿cómo hiciste eso? Dice, sé el número de brazadas, las cuento en mis sueños, sé exactamente a qué va a oler y qué va a sonar en el estadio cuando esté llegando a qué metros. Esto es algo que yo ya he hecho, ¿no? Y me parece que mucho de lo que cuentas tiene que ver con el gran expertise, pero también con una gran cultura, un gran compañerismo, un gran espíritu de premiar, obviamente, y celebrar cuando hay que celebrar, pero también apoyar cuando la cosa no va bien y cuando la cosa se pone complicada y cuando hay momentos complicados. Ricardo, me encanta esta charla. Yo sé que ustedes están picadísimos, yo estoy picadísimo. Así que si quieren saber más de Ricardo Calderón de la Barca, de cómo él ha transformado su historia, si creen que lo que vimos hoy fue interesante, tienen que esperarse a ver lo que viene después. Vamos a tener a Ricardo como invitado en nuestro podcast con mi socio, con Sergio Nava. Y pues para mí, invitarte desde luego, Ricardo, a una segunda parte. Desde ahora te lo adelanto porque quiero que nos platiques mucho más de estas historias maravillosas. Pero ¿dónde te pueden localizar? Cuéntanos un poco de dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar imaginación y a ti en lo personal, porque además debemos de decir que Ricardo ya es, además de un conferencista de WeWow, ¿no? Es también autor de un libro maravilloso del cual nos platicará en el podcast, así que no se lo pueden perder. ¿Dónde te pueden localizar, Ricardo? Imagina-medioción.com es la página web. En redes sociales estamos como Imaginación Edu Show, tanto Instagram como Facebook. ¿Y a ti? Igual en LinkedIn. A mí, Ricalderón de la Barca, de por sí es largo. Ricalderón de la Barca en Facebook, en Instagram y también en LinkedIn me encuentran Ricardo Calderón de la Barca. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, amigas y amigos. Transformando Historias de WeWow, patrocinado por Mundo Ejecutivo. El día de hoy, Ricardo Calderón de la Barca nos dejó unos extraordinarios aprendizajes. No se pierdan el podcast.